lo ocurrido con mi hijo no tendría que haber pasado, sobre todo lo que vino después. Todo se originó en una tarde de profunda tranquilidad, de esas que parecen guardar misterios. Al regresar a casa desde el supermercado, exhausta pero llena de felicidad por haber completado nuevamente las tareas del día. Al no hallar a Alejandro en su hogar, deduje que aún se encontraba disfrutando de su partida de fútbol con sus amigos. A solas, me sumerjo en la rutina del ejercicio, anhelando la pasión de un amor inalcanzable. Tras el ejercicio físico, mi cuerpo liberaba energía que me ayudaba a aliviar la tensión acumulada. Una vez terminé, me dirigí al cuarto de baño para darme un baño extenso y tranquilizante. Al estar seguro de que no había nadie en el hogar, dejé la puerta entreabierta. El sonido que más me cautivó resonaba con fuerza, generando una atmósfera sólida, profunda y excepcional. Mientras el agua caliente recorría mi cuerpo, llevándose la fatiga y la tensión, noté cómo el vapor relajaba mis músculos y liberaba la tensión de todo mi ser. No obstante, sentí un leve escalofrío en la parte posterior de mi cuerpo, una sensación extraña, como si alguien estuviera observándome. Volteé hacia la entrada, sin notar algo fuera de lo común. Mientras el agua caía sobre mí, me dijo en voz baja que todo era simplemente una creación de mi mente. Al abandonar el baño, me envolví en una toalla que apenas cubría mi cuerpo, sin fijarme en nada más. Caminé con calma hacia mi habitación, disfrutando de la agradable sensación de independencia al darme cuenta de que me encontraba a solas. Al recorrer la sala, me di cuenta de que la puerta principal de la vivienda se encontraba sin cerrar. Al regresar de la tienda, me detuve un instante para reflexionar si había asegurado la puerta adecuadamente. Aunque resultara curioso, opté por no prestarle atención y continuar hacia mi habitación, todavía disfrutando de la paz que había dejado la ducha y del calor del vapor. Al ingresar, dejé caer la toalla suavemente y me quedé sin ropa, percibiendo el calor de la luz que entraba por la ventana. Registraba el armario con destreza en busca de prendas, sin importar si había seleccionado la ropa interior. Mientras elegía mi atuendo, volvió a surgir esa peculiar impresión que venía del cuarto de baño. No obstante, en esta ocasión, la impresión era más intensa. Experimenté la sensación de estar siendo observado por algo o alguien. Me giré hacia la ventana y vi a Alejandro allí. Con gesto asombrado, sus ojos recorrían minuciosamente cada rincón de mi ser, sin desplazarse. Por un breve momento, el fluir del tiempo se detuvo. Mi corazón latía desbocado. Experimenté una sensación de calor que se extendió desde mi pecho hasta mi rostro. La mirada de Alejandro reflejaba asombro, sin comprender lo sucedido. Permaneció inmóvil de inmediato. Estando junto a la ventana, su rostro mostraba una concentración total en cada sonido que percibía. Traté de resguardarme de inmediato, pero él había presenciado demasiado. Finalmente, terminó la relación conmigo. Como si la impactante experiencia reciente lo hubiera dejado aturdido, a pesar de que la hora ya era avanzada. En ese instante, experimenté una profunda confusión que transformó por completo mi percepción de la situación. Un suceso que nos llevaría inexorablemente hacia un desenlace inevitable. Al quedarme en silencio y al abrir la ventana, una serie de interrogantes llenaron mi mente y no me veía capaz de hacerles frente. ¿Qué fue lo que causó que me sintiera tan incómodo con esta situación? ¿Cuál fue la verdadera situación en ese lugar? ¿Cuál es el tema de su reflexión actualmente? Es imposible que eso suceda. Este chico es tuyo. Una y otra vez, me esforzaba por acallar la vorágine de emociones que me llenaban de temor. Deprisa, me vestí tratando de recuperar el control de la situación. A pesar de que en mi interior persistía una inquietud constante. Mientras descendía por las escaleras, mi cabeza se llenaba de interrogantes. ¿Acaso me estabas observando incluso mientras estaba en el baño? A pesar de que la idea me inquietaba sin descanso, prefería no seguir dándole vueltas en mi mente. Me topé con Alejandro en la sala, sentado y tratando de ocultar sus emociones. Me aproximé a él y, sin tocar el tema directamente, le hice un comentario. ¿Por qué no me informaste en cuanto llegaste? Con los nervios palpables, Alejandro alzó la mirada. El sonido de la música resonaba a un volumen excesivo. Contestó con una leve sonrisa. ¿Qué hacía usted junto a la ventana? Me esforcé por conservar la serenidad. Solo me asomé para comprobar si estaba lloviendo. A pesar de no resultar del todo persuasivas, contestó de inmediato. En ese preciso instante, Rini irrumpió en la casa con su típica energía, interrumpiendo la charla que estaba en curso.
Hemos sido informados. Comencé un viaje para los tres. Es el momento ideal para liberarse y disfrutar plenamente cada instante junto a la persona amada. La noticia me golpeó de lleno, a pesar de mi intento por aparentar alegría. Mi mente no dejaba de regresar al momento anterior, como si algo en mi interior hubiera experimentado un cambio eterno. Tras ese encuentro vedado, los días transcurrieron con parsimonia. Aunque intentaba actuar con espontaneidad, no podía evitar notar que Alejandro se comportaba de forma distinta hacia mí. En la cocina, sus ojos brillaban y capturaban toda la atención. Antes de manera tan despreocupada, ahora mostraban un fuego interior oculto. En ese momento, él mostraba mayor interés en mis movimientos, como si estuviera tratando de comprender algo que resultaba incomprensible. Mostraba una actitud de desinterés evidente. Aunque en mi interior siento malestar por todo esto, no de manera negativa, sino de una forma que identifico como inadecuada. Opté por no hacer referencia nuevamente a lo ocurrido. Durante todo el día, no paraba de pensar en lo sencillo que sería abandonar todo eso. En aquella noche, al contemplar mi imagen en el espejo, murmuré en voz baja. Esta circunstancia no puede volver a suceder. Aunque esto sucedía, mi corazón latía lleno de incertidumbre. En ocasiones, me incitaba a reír ante la situación, como si de esa manera pudiera atenuar toda su fuerza. Desde ese instante, al momento de ducharme, siempre cerraba con llave la puerta y me aseguraba de que Alejandro no estuviera cerca. Aunque tomaba medidas de seguridad, cada vez que él se acercaba, respondía con una sonrisa misteriosa que despertaba mi preocupación. Me cuestionaba si mis pensamientos se ajustarían a la verdad, tratando de alejar esas ideas de mi mente. Por fin llegó el día tan ansiado del viaje que Rin organizó con tanto entusiasmo. Durante el proceso de organización, procurábamos comportarnos como una familia convencional. Llevaba unos shorts que resultaban perfectos para mantenerme cómodo durante el trayecto. Mientras colaboraba con Alejandro para cargar las cajas en el automóvil, mi ropa interior se deslizó fuera de mi bolso por accidente. Fue Alejandro quien se percató en primer lugar. Trató de ocultarse, pero sus ojos se fijaron en la cena durante un breve momento que pareció interminable. Rápidamente me puse la ropa, notando cómo mis prendas parecían avergonzadas. Rin seguía dando instrucciones sobre cómo debían llevarse a cabo las acciones durante el viaje, sin poner atención a nada más. En ese instante, aunque breve, surgió una tensión palpable que ninguno de nosotros se atrevió a comentar, pero que flotaba en el ambiente mientras nos alistábamos para marcharnos. Durante nuestro trayecto, una gran felicidad y una tranquilidad encantadora invadían el automóvil. Los tres cantábamos canciones a todo volumen, disfrutando de las imperfecciones vocales y deleitándonos con la emoción de escapar de la rutina. Durante el trayecto, le mostré a Rin mi agradecimiento de manera genuina y con una sonrisa en el rostro. Era algo que ansiábamos con urgencia. Alejandro mostraba emoción por el viaje, mientras que Rin resaltaba la hermosura del lugar. Trataba de mantenerlo en secreto, a pesar de sentir una fuerte pasión. Dejaba que mis risas me llevaran, riendo sin preocupaciones, como si todo estuviera en su sitio. En todo momento, él permanecía atento, velando para que Rin no percibiera lo que ocurría. Era imperativo evitar que desconfiara de algo que no lograba entender por completo en ningún escenario. Cada vez que Alejandro me dirigía esas largas miradas, sentía una incomodidad que intentaba ignorar, enfocándome en mantener un ambiente cercano. Al llegar al hotel, me llevé una grata sorpresa. El sitio era realmente encantador. Tenía una amplia piscina cristalina y espaciosa, rodeada de palmeras, un restaurante con terrazas que ofrecían vistas al mar y habitaciones lujosamente decoradas. La vista resultaba impresionante. Nos sumergíamos en un soplo marino que nos arrullaba en un estado de ensueño. Rin estaba completamente entregada a mostrarnos cada rincón, mientras Alejandro y yo apenas lográbamos ocultar nuestra fascinación por la hermosura del sitio. Al ingresar a la vivienda asignada, nos dimos cuenta de que solo había 2 camas. Quisiera 2, una para Rin y otra para Alejandro, por favor. Rin manifestó estar de acuerdo con la situación. Ajeno al ambiente tenso que se había creado entre Alejandro y yo, decidimos abrir las cajas y alistarnos para disfrutar la tarde en la piscina, en compañía. Al abrir mi maleta, descubrí el traje de baño que había metido en el equipaje. El arete que se había caído unos días atrás era el mismo, y dudé antes de volver a colocármelo. Todo estará bajo control. Me detuve a pensar en la mirada que Alejandro me había lanzado en ese momento. Al final,
opté por restarle relevancia. Me recordaba constantemente que era mi hijo, tratando de eliminar cualquier pensamiento inapropiado. Mientras me vestía, no pude evitar notar cómo el ejercicio había transformado mi físico. A pesar de sentir tranquilidad en mi interior, era consciente de que eso podía desencadenar un torbellino de sentimientos. Cuando salí del cuarto, mi esposo Rin me dedicó unas palabras de elogio y luego se distrajo con su teléfono móvil. Por el contrario, Alejandro me miró fijamente. Se acercó con una sonrisa delicada y expresó, con la espontaneidad de alguien sin miedo: «Luces hermosa, mamá». Aunque sus palabras parecían inocuas, me afectaron profundamente, generando una sensación de nerviosismo que traté de ocultar detrás de una risa nerviosa. Expreso mi agradecimiento con amabilidad y, para evitar su constante vigilancia, la tarde se llenó de risas y chapuzones en la piscina, aunque algo en mi interior me inquietara. A pesar de ser percibida como cariñosa, Rin no lograba cumplir con ciertas necesidades emocionales que ni siquiera yo podía describir adecuadamente. En ocasiones, al mirar a Alejandro, me hallaba poniendo en duda ciertos aspectos que identificaba como equivocados. Trataba de mantener mi mente enfocada en nuestra familia para evitar que esos pensamientos aparecieran en mi mente. Al caer la noche, Alejandro solicitó hablar a solas conmigo acerca de un tema que le inquietaba. Al ocultarse el sol en el horizonte, se acercó a mí con una expresión seria. Al mirarme con atención, me dijo: «Hay algo que no logro quitarme de la cabeza, mamá». Antes de que pudiera formular una pregunta, él acarició mi cara con un abrazo delicado. No logro sacar de mi cabeza la imagen de ese momento. Me resultó difícil comunicar mi mensaje y solo pude reaccionar con una sonrisa incómoda. Me aseguré de tranquilizar a Alejandro, a pesar de que sabía que sus palabras me afectaron mucho. ¿Alguna vez lo has considerado? En un breve momento, nuestras miradas coincidieron. A pesar de ser consciente en mi interior, respondí de forma negativa sin ser del todo sincero. En mi cabeza, la idea de que eso no podía continuar me atormentaba. El sendero estaba lleno de peligros. No obstante, la forma en que me miraba me desarmaba por completo. El incómodo silencio se rompió de repente, como si las palabras hubieran desaparecido, creando una sensación de incomodidad entre ellos. Al final, a pesar de cierta incertidumbre, Alejandro y yo pertenecemos a la misma familia. Tengo un hijo. No podemos permitir que esa situación se repita. He cometido una equivocación. Bajó la mirada, sin embargo, en su rostro no se reflejaba ningún rastro de pesar. Daba la impresión de que examinaba con detenimiento cada palabra, como si estuviera buscando algún indicio de duda en mi forma de hablar. Un susurro escapó de los labios de quien se lamentaba. «Perdón, madre». A pesar de que su arrepentimiento pueda parecer insignificante frente a la seriedad de lo sucedido, Rin tuvo que salir esa noche para reunirse con unos amigos por cuestiones laborales. Decidimos Alejandro y yo quedarnos en la sala y ver una película para entretenernos. A pesar de la calma que se percibía en el ambiente, se podía notar una cierta tensión en el aire. De repente, en medio de una situación graciosa, Alejandro se acercó de forma sorpresiva. De pronto, me tomó por sorpresa al darme un beso. Mi reacción fue totalmente distante, sin saber qué contestar. Le dije en voz baja a Alejandro que eso no era verdad, sin embargo, él inclinó la cabeza y susurró: «Perdón, madre. Me resulta difícil comprender la situación actual». En la noche, un silencio abrumador dominaba el ambiente y, a pesar de mi intento por aparentar normalidad, sabía que algo había cambiado de manera irrevocable entre nosotros. Al día siguiente, nos comportamos como si no hubiera pasado nada. Rin se encontraba en ese lugar, y cualquier eventual incomodidad o tensión entre Alejandro y yo permanece oculta bajo una fachada impecable. Por la mañana, disfrutamos explorando las instalaciones del hotel y planificando nuestras actividades diarias. Por la tarde, Rin propuso la idea de ir a cenar fuera del lugar donde se hospedaban para descubrir los alrededores y degustar la gastronomía tradicional de la región. Con regocijo, expresó que el restaurante que divisó a la entrada sería del agrado de todos al tiempo que se alistaba para marcharse. Una vez lista, Rin fue la primera en estar preparada y optó por aguardarnos en el pasillo. Mientras seleccionaba mi atuendo, de pronto noté que el tiempo se me escapaba. Ingresé al baño con la idea de ducharme de forma veloz. Mientras trataba de liberar mi mente de los pensamientos que me habían estado molestando últimamente, la lluvia no cesaba de caer. De pronto, noté un leve golpeteo en la puerta del baño.
Alejandro solicitó a su madre un artículo imprescindible del baño, expresándose con serenidad pero con un tono enigmático en su voz. Con el corazón latiendo rápido, titubeé por un instante antes de permitirle avanzar. Me envolví en una toalla que apenas cubría mi cuerpo sin preocuparme por ajustarla por completo. Cuando Alejandro apareció, nuestros sentidos del olfato se encontraron al instante. Pedir algo del baño era solo una formalidad. En sus ojos se reflejaba con claridad aquello que anhelaba encontrar. De manera gradual, se fue acercando hacia mí, mientras permanecía inmóvil. Me contactó en tono suave, como si tuviera algo significativo que decir, pero titubeó. Aunque era consciente de la falta de lógica en ello, mi corazón se encontraba en paz. Experimenté un escalofrío y de inmediato me envolví, notando lo inusual de la circunstancia. Finalmente, me aparté del camino, agarré la toalla y me envolví en ella. Traté de alejarme de ti. Cada vez que Andrés se acercaba, me esforzaba por aparentar naturalidad. Nadie se daba cuenta de la situación, pero yo era consciente de la urgencia de resolverlo antes de que se volviera inmanejable. Al fin, tomé una decisión. Alejandro, requerimos tu ayuda. Esa misma tarde, en ausencia de André, expresé abiertamente mi falta de confianza. Esa situación no es la adecuada. Opté por iniciar un proceso terapéutico para comprender esta situación, además, para que pueda llegar a su conclusión. Aceptó la propuesta y juntos comenzamos un proceso que mantuvimos en secreto. La verdad siempre se mantuvo oculta para André. En ocasiones, al tomar decisiones, podemos encontrarnos en situaciones complejas. Siempre es posible encontrar respaldo y corregir nuestras equivocaciones. En caso de que la situación se complique, es fundamental buscar la asistencia de un profesional.